Hola, les damos la bienvenida a una emisión más del programa Enlace UPN que se transmite por el canal de televisión por internet de nuestra querida universidad. Hoy continuamos con la serie de programas dedicados a los proyectos de investigación que se realizan en nuestra casa universitaria. En esta ocasión tendremos una charla con la doctora Gabriela Sarni acerca de su proyecto de investigación, relatos y producción de textos de la experiencia estudiantil de jóvenes indígenas en la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Ajusco. Gabriela Sarni es doctora en ciencias, tengo entendido que con orientación en los temas de la educación, por DIE del CINVESTAP, del Instituto Politécnico Nacional. Entre sus intereses de investigación se encuentra la educación intercultural, los procesos escolares y pueblos indígenas y la formación docente para la diversidad sociocultural, no solo de México, sino de todo el hemisferio latinoamericano. Participa en el proyecto Formación Docente para una Educación Intercultural del siglo XXI. Vamos ahora a hablar de sus publicaciones, que todas son relacionadas con las líneas de investigación que ya señalábamos. En primer lugar, voy a referirme a la obra, al ensayo Etnografías Escolares y Diferencia Sociocultural. En segundo, al ensayo Educación Escolar Indígena, Investigaciones Antropológicas en Brasil y Argentina. Y voy a referirme ahora a dos libros, tres libros destacados. El primero es Pasar por la Escuela, Indígenas y Procesos de Escolaridad en la Ciudad de México, que fue publicado por nuestro sello editorial en el 2008. Además, coordinó el libro Pueblos Indígenas, Escolarización, Discusiones para repensar las sociedades latinoamericanas, y fue publicado en el 2012. Y por último, voy a referirme al texto del que es motivo de la charla de este día, que se titula Jóvenes Indígenas en la Universidad Pedagógica Nacional Ajusco, Relatos Escolares desde la Educación Superior, y que es producto directo del proyecto del que vamos a empezar a platicar en este mismo momento. Bueno, gracias por estar con nosotros. Debo añadir que están con nosotros dos de las autoras destacadas para que nos den sus opiniones, para que podamos platicar con ellas. Está a mi izquierda Xochitl Flores y frente a mí la maestra María Carmen Pérez Gravioto. Ellas van a intervenir en nuestra charla, y dicho esto vamos a entrar en materia. Primero, un preámbulo que se antoja básico en este momento. Doctora, ¿cuál es el área de estudio de su cuerpo académico? Bueno, yo formo parte de un cuerpo académico que se tiene como nombre Diversidad, Ciudadanía y Educación. Este cuerpo académico está inscrito en el área 2 de la Universidad Pedagógica, que es el área de diversidad e interculturalidad, y prácticamente los compañeros que participamos en este proyecto, en este cuerpo académico, en esta área, trabajamos en docencia, en la licenciatura en Educación Indígena y en el posgrado de la Universidad Pedagógica, con los temas que tienen que ver con la diversidad cultural y la educación, la discusión sobre interculturalidad y multiculturalidad, y por supuesto sobre esta discusión sobre ciudadanía en sociedades multiculturales. Bien, ya que nos ha enterado de cuál es el marco general donde se inscribe su proyecto, voy a plantearle tres preguntas en una. Muy bien. ¿Cómo surgió la idea de trabajar con relatos sobre escolarización de jóvenes indígenas en la universidad, en nuestra universidad? Luego, explíquenos, se inscribe este proyecto dentro de las actividades académicas que en general le preocupan, la motivan, y por último, ¿cuánto tiempo tomó desarrollar esta iniciativa? Muy bien. Sí, Saúl, bueno, el proyecto surgió en el año 2010 como un proyecto vinculado a la docencia que desarrollo en la licenciatura en Educación Indígena, en el programa que en esta universidad tiene desde el año 82, aunque es un programa que se ha actualizado recientemente en el 2011, fundamentalmente el plan de estudios.
Y con esta preocupación de ser docente en programas donde los estudiantes son jóvenes indígenas que provienen de diferentes entidades del país, esta pregunta sobre qué implica trabajar en contextos de diversidad, ¿no? ¿Cómo trabaja un docente en la educación superior? ¿Qué escucha un docente para generar procesos potenciadores, procesos reflexivos, procesos analíticos? A partir de estas inquietudes que tenemos muchos de los maestros que trabajamos en esta licenciatura, me di a la tarea de invitar abiertamente a diferentes estudiantes quienes habían estado en diferentes cursos durante el año 2010 conmigo, una invitación abierta a participar de un proyecto que planteé, como tú mencionabas, Saúl, que tiene que ver con los procesos de escritura, ¿sí? Un poco mi preocupación original tiene que ver con estas ideas sedimentadas que hay a veces sobre qué tipo de estudiantes tenemos en la universidad y las características que tienen los estudiantes indígenas, ¿no? Estas ideas que a veces están muy generalizadas, pero que a veces no checan exactamente con los estudiantes verdaderos y reales que tenemos en nuestras instituciones. En este sentido, para mí el tema de desarrollar procesos de escritura me parecía como un punto central frente a estas ideas de que los jóvenes indígenas en las universidades tienen muchas dificultades para escribir o tienen mayores carencias que los que no son indígenas, ¿no? Habiendo tenido a estos estudiantes, dos de las cuales están aquí con nosotros, los invité a participar para generar procesos de escritura fuera del tradicional formato académico, ¿sí? Muchas veces los estudiantes escriben en un formato académico que está diseñado pues con las restricciones que tiene un formato académico, pero que frente a eso dejamos fuera muchas habilidades que traen los estudiantes que tienen que ver con la oralidad y con la escritura. Y en este sentido, habiendo trabajado con estos jóvenes, me di cuenta que tienen mucho por decir, ¿no? Y en esta idea de que al haber mucho por decir, hay que decirlo. Y cuando hay mucho que decir, hay que ver cómo se puede desarrollar entonces este decir en procesos de oralidad y de escritura. Y a partir un poco de esta idea básica es que les planteé a los participantes trabajar en este proyecto. Finalmente este proyecto duró prácticamente un año, trabajamos en sesiones fuera de la currícula del programa de licenciatura, o sea, en sesiones de trabajo de taller extracurriculares, en 9 sesiones presenciales y después hubo un trabajo más en corto, por decirlo, mío junto con cada uno de los estudiantes sobre los relatos que se fueron produciendo, porque un poco el resultado final de este proyecto, el resultado es un libro que planteamos, que aquí María Carmen lo tiene, es el libro de jóvenes indígenas en la Universidad Pedagógica Nacional, relatos escolares desde la educación superior, en el que finalmente logran plantear sus visiones, 14 jóvenes de diferentes adscripciones étnicas y lingüísticas, una visión compartida y construida en colectivo sobre lo que significa ser estudiante en la universidad, pero antes de hablar de lo que significa ser estudiante en la universidad, obviamente existió una reflexión previa sobre qué significó haber transitado los niveles escolares previos, ¿no? Y esto fue un trabajo colectivo de reflexión que nos permitió abrir muchas cosas, bueno, muchos temas, muchas preguntas, y permitió, por supuesto, aventurarnos a un proceso de escritura, ¿sí? De fortalecimiento de la reflexión y de la escritura. Muy bien, muchísimas gracias. Solo para precisar, ya nos habló de quiénes son los que participan. ¿De qué semestre en particular? Los que participaron en este proyecto fueron estudiantes que estaban entre el 6º y 8º semestre, ¿sí? De la licenciatura. El octavo es el último. El último semestre, sí. Principalmente de 6º y 8º semestre. De hecho, el libro se publicó en el 2012 y de los estudiantes que estamos hablando son ya 2 generaciones que han egresado de la licenciatura en educación indígena. Muy bien. Ahora una pregunta directa para ustedes, ¿verdad? Para
Xóchitl y para María Carmen. ¿Qué implicó para ustedes participar en este proyecto? Podrían ustedes comenzar, digamos, hay muchas cosas que decir, pero si quieren concentrarse directamente en, digamos, en las sesiones de taller, el hecho de que las hayan elegido, porque supongo que, como quiera que sea, hubo un proceso de elección, ¿no? Pues sí, como dijo la profesora, pues se nos convocó primero que nada, se nos planteó el proyecto, ¿no? Entonces, a partir de ahí la reflexión partía de qué implica ser un joven indígena universitario en esta institución, ¿no? Y sobre esa base era pensar, pues, qué es lo que nos ha traído hasta aquí. No sé, bueno, eso en primera instancia. Ya después, o sea, conforme fuimos avanzando en los talleres, en las sesiones, pues vinieron saliendo, o sea, varias cosas. Aquí varios de los relatos comenzamos desde la educación básica y cómo ha sido nuestra formación, ¿no? Que nos hemos encontrado con diferentes situaciones que uno dice, bueno, ¿yo qué puedo hacer al respecto para mejorar, para cambiar o para minorar algunas problemáticas, algunas no tanto, algunas que sí son de plano muy extremas, otras que no lo son tanto? Bueno, en mi caso, cuando la maestra Sarni nos hace la invitación para participar en ese taller, me llamó mucho la atención el proyecto. Entonces yo acudí a la primera sesión, como que me desanimé un poco porque era dedicar tiempo, ¿no? Por las tardes, quedarme 2 o 3 horas para asistir a los talleres, y era restarle tiempo a las tareas escolares que implicaba la licenciatura. Pero desde la primera sesión a la que yo asistí, me quedé muy interesada en seguir participando en este proyecto porque muchas veces vivimos nuestra vida, pero no nos preguntamos por qué estamos donde estamos o por qué somos quienes somos, ¿no? Entonces, desde la primera sesión, el taller hizo que yo me preguntara, ¿por qué estoy en la universidad? ¿Qué hizo? ¿Qué ha pasado en mi vida que ha hecho que hoy esté yo aquí en la universidad, que sea alumna y sobre todo de la licenciatura en educación indígena? Entonces, ese fue mi interés de quedarme en el taller, de seguir asistiendo a las demás sesiones, a pesar de que tenía que dedicarle bastante tiempo porque vivía yo muy lejos. Entonces, responderme a mí misma, ¿cómo fue que llegué aquí, no? Y empezar a recordar y traer a mi mente cosas que viví de niña y que fueron determinantes para que yo estuviera en la universidad. Entonces fue un proceso también en el que tuve que trabajar muchas emociones, pero que me di cuenta que iban a tener un buen resultado en mi vida. Muy bien, muchísimas gracias. Ahora hablemos un poquito, bueno, les pregunto a las tres, ¿cuáles fueron los resultados obtenidos? Entiendo que no podemos hablar del resultado final sin antes hacer la consideración de los resultados parciales, porque el taller, entiendo yo, que iba dando lugar a que presentaran avances, ¿no? Sí. O sea, hablemos de esos resultados. ¿Cómo fueron? Puede ser de los resultados parciales y el resultado final, de manera general. Claro. El resultado final, pues es lo que comentábamos recién, es el libro, ¿verdad? Sí. Donde aparecen los relatos de 14 jóvenes, estudiantes, de diferentes adscripciones étnicas y lingüísticas, pero para llegar a ese resultado final, pues trabajamos arduamente, ¿verdad? En las sesiones de trabajo de taller, un poco lo que generábamos en estas sesiones eran reflexiones de diferente tipo. Por un lado, la estrategia de soltar la palabra. Esto fue como un principio que yo me planteé. O sea, cómo ayudar a que pudiéramos decir cosas que muchas veces no se terminan de decir y son parte central de la reflexión de gente que se está formando para trabajar en el medio indígena, ¿sí? Cómo nombrar esas cosas que hay veces que quedan tan guardadas por el dolor, porque son cosas que se naturalizan, ¿sí? Como que son normales, que tienen que ver con nuestra propia trayectoria escolar, ¿sí?
desde quién nos cuida cuando vamos a la escuela, cómo son las relaciones con los maestros en los distintos niveles, qué mensajes nos transmiten los maestros, aunque no se digan estos mensajes implícitos, ¿no? Que no se dicen, pero que nos transmiten un sentido de querer seguir estudiando o a veces decirnos, pues hasta aquí. Entonces, si nos estamos formando para trabajar en el medio indígena, un poco mi concepción es que tenemos que pensar sobre estas cosas para poder pasar a hacer otras cosas cuando nos toque a nosotros trabajar. Y esta fue un poco la premisa, hablar de estas cosas. Y pues hacíamos diferentes ejercicios, juegos de palabras, estrategias para trabajar relatos, ¿sí? Y luego lentamente empezamos a introducir diferentes experiencias sobre lo que implica construir un relato, ¿sí? Porque lo que este producto final refleja no son historias de vida. A veces se habla de que estos son historias de vida. Yo creo que estos no son historias de vida, lo que obviamente está relacionado con las historias de vida, pero nosotros lo denominamos relatos porque tiene que ver con momentos, con episodios y con situaciones en las que los autores eligen contar aspectos específicos de sus trayectorias escolares. No es una historia de vida en el sentido de que en muchos relatos no se aprecia una cronología, pero sí se aprecia una reflexión sobre el proceso histórico de la escolaridad, ¿sí? Muy interesante. Sí. Pero ahora ustedes, A ver. ¿cuál es su opinión? Bueno, para mí fue muy interesante estar aquí, bueno, participar en el taller, porque en mi recorrido escolar muy pocas veces mis maestros habían trabajado lo relacionado a lo emocional, ¿no? Entonces en este taller así fue como que tocar precisamente eso, ¿no? Las emociones. Entonces durante las sesiones muchas veces decían, no, es que pues a mí me pasó esto, yo viví esto, y muchas veces era cuestión de reírse, otras veces de llorar, otra vez de que me sigue doliendo, ¿no? Entonces implicó todo eso. Y como resultado de esas sesiones fui analizando y reflexionando mi pasado y pude sanar muchas de esas heridas que traía yo arrastrando. Pude ver desde un punto de vista ya más maduro lo que había yo vivido, lo bueno, lo malo, lo feliz, bueno. Toda una terapia de introspección psicoanalítica. Muy bien, María Carmen, por favor. Bueno, pues también a la vez a mí, por ejemplo, se me complicó porque estamos acostumbrados a hablar, a contarnos cosas, pero al momento de escribirlas, o sea, es como que el problema, ¿no? ¿Cómo me doy a entender si el lenguaje que estoy usando es adecuado y maneja mi idea más que nada, ¿no? Porque, no sé, bueno, precisamente eso es lo que a mí se me complicó en estos talleres, ¿no? El saber cómo decir de manera escrita algo. Y bueno, además de que da curiosidad, o a mí por lo menos sí me provocó curiosidad el saber los relatos de los demás, ¿no? O sea, lo que les pasó en su trayectoria escolar. Algunas fueron cosas positivas, algunas negativas, algunas experiencias que uno sí dice de plano, uy, pues de plano, ¿cómo estamos en educación, no? O sea, y más para la población que vive en el medio indígena. Muchas gracias a las dos, a las tres. Y ahora hablemos brevemente sobre el proceso de llevar estos resultados a la conformación, a la formación, dirían los editores, a la formación del libro en particular. Bueno, originalmente no existía una idea muy definida de que el resultado final iba a ser un libro, ¿sí? La idea era producir estos relatos y finalmente, una vez producidos, plantearnos qué haríamos con ellos, ¿sí? Pero generalmente cuando uno produce un relato, lo hace para algo, ¿sí? Y un poco esto estuvo desde el inicio del taller, ¿no? O sea, contar historias sobre procesos escolares propios, en su mayoría vividos en el medio indígena, otros en medios no indígenas, en zonas urbanas mezcladas, vamos a decir, porque lo urbano no quiere decir que no sea indígena, ¿verdad?
empezamos entre todos a pensar, bueno, ¿para quién vamos a escribir estas historias? Uno cuando se plantea un ejercicio de escritura, aunque a veces no está explicitado, tiene en mente un destinatario para alguien, ¿verdad? Y entonces, en la medida que fuimos avanzando en la producción de textos, el ejercicio era que cada quien trajera partes del relato que estaba construyendo y lo íbamos leyendo en el colectivo. Y todos hacíamos comentarios sobre esos relatos, ya sea para identificar cosas que nos pasan de manera equivalente o también para diferenciar procesos que son muy diferentes, ¿sí? Por un lado. Y por otro lado, empezar a diferenciar el tipo de texto que se estaba produciendo, ¿sí? Cómo se estaba escribiendo el texto, si en primera persona, si en tercera persona, si estaban involucradas las lenguas que muchos de los participantes tienen, cómo involucrar a las lenguas. Todo esto se fue comentando y construyendo colectivamente. Entonces, con esto quiero decir que la construcción de un libro, en este caso, no es una tarea lineal. Tuvo muchas partes y momentos muy difíciles, porque hubieron momentos donde muchos de los autores que finalmente escriben en el texto sentían temor de que estos relatos se publicaran, ¿sí? Por diferentes razones, ¿sí? Entonces, cómo también cuidar a los personajes que los autores meten en los textos, sean familiares, parientes, maestros, instituciones, ¿no? Entonces, todo esto también formó parte de una reflexión que se fue ampliando, que hay veces que uno no considera a la hora de plantear un proyecto, ¿no? Sino que son todas estas cosas que se abren a la hora de hacer un proyecto participativo y de coautoría, en este caso con jóvenes indígenas, ¿verdad? Bien, me falta escucharlas a ustedes. Si pueden dar su opinión brevemente sobre el proceso de la formación del libro. Bueno, fue algo un tanto difícil, ¿no? Porque como ya mencionó la maestra, en nuestros relatos muchas veces comentamos que nuestro maestro, nuestra pareja o algún familiar, vivimos con esta persona algún momento, tal vez de discriminación o X, ¿no? Entonces, ¿cómo podría afectar a esa persona que ya había publicado lo que vivimos juntos? Entonces, fue un poco difícil. En mi caso, un familiar me dijo, ¿cómo es posible? Yo le comenté, es que tal vez nuestros relatos se vayan a publicar. Y me dice, pero ¿cómo es posible? ¿Que estás loca? Esa es tu vida, no puedes estar jugando con eso. No es posible que vayas a publicar tu vida, es tu vida, o sea, es algo muy privado, no tiene la gente por qué enterarse de lo que tú viviste. Entonces, de cierta manera, pues, saber que los relatos iban a terminar en un libro, pues sí en mi caso fue algo difícil, ¿no? Pero, por otra parte, también fue algo muy, muy agradable, porque en mis relatos comento o relato como un momento de mi vida con mi hijo. Entonces, creo que en el libro le hago saber a mi hijo que si nos separamos para que yo viniera a la universidad, también fue para que posteriormente él esté bien, por el amor que yo siento hacia él. Él ha sido mi motor para que yo me supere. Entonces, creo que muchas veces hubo cosas que nos dijeron como que hay que tener cuidado en lo que escribes o en lo que se va a publicar, pero en otras ocasiones dijimos no, es bueno que se publique, es bueno que todos sepan lo que nosotros vivimos. Muchas gracias. María Carmen, ¿cuál es tu opinión? Pues precisamente hablando de esta parte, última parte que menciona Xochitl, ¿no? El agarrar el relato de pretexto para visibilizar ciertos problemas que nosotros como estudiantes indígenas, o sea, desde la educación básica, pues hemos vivido, ¿no? Llámese discriminación, llámese, discriminación en los diferentes niveles. Por ejemplo, en mi caso, que yo pertenezco a una comunidad indígena, pero no vive ahí, entonces la exclusión social, ¿no?, que le dan a uno por no estar en la comunidad. Es un poquito lo que uno también trataba de visibilizar.
Y pues como quien dice, por no dejar, ¿no? Pues muchas gracias. En breve vamos a continuar con nuestros invitados. Ahora les vamos a proporcionar las siguientes instrucciones para que puedan ingresar al portal de nuestra programación. Adelante, por favor, con la cápsula. Para acceder a las transmisiones por Internet del canal de radio y televisión de la UPN, escribe la dirección radioytv.upn.mx en el espacio identificador de la página web en la parte superior. O busca nuestra página en tu navegador. Simplemente teclea esta dirección y en la búsqueda aparecerá la página del portal. Ahí podrás seleccionar la programación de televisión, de radio o las transmisiones en vivo. Para otros dispositivos como teléfonos celulares con sistema operativo Android, iPod u otros, sigue las indicaciones que aparecen en tu dispositivo. Estamos de vuelta con nuestros invitados. Siguiendo con el proyecto de investigación, doctora Sarli, ¿nos puede decir qué diferencias existen entre los perfiles de los estudiantes participantes? Ya hablamos un poco bueno, estaban entre el sexto y el octavo semestre, ellos vienen de pueblos originarios, se preparan aquí para regresar a trabajar con ellos, pero particularizando, ¿cuáles son los perfiles? Usted los conoce muy bien. Bueno, sí los conozco, no sé si muy bien, pero los conozco, trabajé con ellos como profesora y luego en este taller. Y yo creo que un poco el perfil de los estudiantes que han participado en este proyecto de investigación es un poco el perfil en general de los estudiantes que ingresan a la licenciatura en educación indígena aquí en la UPN Ajusco, ¿verdad? Porque son jóvenes que en un porcentaje importante vienen directamente de sus comunidades para estudiar aquí, muchos de los cuales son hablantes de las lenguas originarias, de las lenguas indígenas. Algunos las hablan muy bien, otros las entienden aunque no las hablan, y otros también las hablan y las escriben. ¿Sí? O sea, tenemos un perfil en términos de un perfil lingüístico bastante variado, tanto en el taller como en la licenciatura. Y por otra parte, también digo, realmente el taller es como una foto pequeña de un poco el perfil ampliado de quiénes son los estudiantes que participan en la licenciatura aquí en Ajusco. Están aquellos jóvenes indígenas que ya han venido quizás, que ya han migrado de sus comunidades, que han salido de sus comunidades para estudiar aquí la secundaria o la preparatoria, ¿sí? Y tenemos, por lo tanto, jóvenes indígenas que ya han hecho procesos de reacomodación, de adaptación, con sectores que no tienen que ver con sus comunidades, ¿sí? Entonces, la entrada a la universidad no es su primera experiencia fuera de su comunidad, porque ya han hecho procesos escolares en la secundaria o en la preparatoria. Y tenemos finalmente algunos participantes en el taller que no son indígenas, son dos de los estudiantes que lo relatan en el texto, que no son indígenas, ¿no? Eso no quita que no han tenido contacto con pueblos indígenas, con comunidades indígenas, pero que reflejan también un sector muy pequeño del tipo de población estudiantil que tenemos en la licenciatura, es decir, en su mayoría los que estudian en este programa son jóvenes indígenas con vinculación diferente respecto de sus comunidades, aquellos que vienen directamente y que se sienten cobijados y que pertenecen a sus comunidades, otro sector que están un poco desvinculados de sus comunidades, aunque están en un proceso de recuperación y de revinculación con sus comunidades, y un sector muy pequeño que no son indígenas, pero que han hecho un proceso sumamente interesante al descubrir un panorama que obviamente en la educación básica no se les brinda, ¿sí? ¿Quiénes somos los pueblos indígenas? ¿Quiénes son los pueblos indígenas que habitan en este país, por ejemplo? Muy bien, y a propósito de las características que acaba de describir, ahora yo les quiero preguntar a Xóchitl y a María Carmen que nos digan qué características tienen estas historias. Ya nos hablaron de las de ustedes. Ahora les pediría, si estuviéramos autorizados de hacerlo, yo creo que sí, ¿verdad? Porque este es un documento público y ya adquirió una identidad propia, ¿no? Entonces,
hablemos de las características de estas historias, de las historias, si lo prefieren, de los otros que escribieron en el libro. ¿Cuáles son las características? ¿Qué tienen en común? ¿Qué tienen de diferente? Bueno, en común, ya lo mencionó la maestra, se puede detectar nuestro origen, ¿no? Ya sea de origen mestizo o origen étnico, origen indígena. Entonces, es algo pues que tratamos de expresar en el texto. También algo que tenemos en común es que narramos cómo ha sido nuestro proceso educativo, por lo regular en la educación básica, ¿no? Desde preescolar, primaria, secundaria, cómo nos ha ido en ese recorrido. Todos hacemos un pequeño recuento de lo que ha sido nuestro proceso educativo. Eso es por lo que hace a lo común. A lo común. ¿Y sí. la diferencia? La diferencia, yo considero que lo que hace diferente es cómo hemos enfrentado algunos momentos de nuestra vida, ¿no? Cómo cada quien ha tenido diferente reacción a acontecimientos de nuestra vida. A algunos decimos, a mí me dolió esto, me discriminaron y me dolió esto, y mi otro compañero dice, no, a mí me hicieron esto, pero a mí no me dolió, a mí me motivó para salir adelante. Yo creo que esa sería una diferencia. Muy bien. María Carmen, te escuchamos ahora a ti. ¿Estás de acuerdo con lo que acaba de señalar Xóchitl? Sí. ¿Tienes matices? Puedes Pues sí. agregar con toda confianza. Estamos aquí entre 4 amigos, ¿verdad? No creo que se enteren muchos. Y con toda Pues bueno, libertad. entre otras de las características que yo pude notar aquí en los relatos de los compañeros es precisamente, como dijo Xóchitl, ¿no? El detonante que les hizo pensar en estudiar una licenciatura de este tipo. No sé. Ahorita vas a poder agregar más porque, Sí, porque quiero entrar un poquito más a profundidad Ajá. en la obra y voy a pedirle que fundamentalmente opinen ustedes, ¿verdad? Sí. No vamos a excluir a nadie, No, no. doctora Sandy, vamos a empezar con ella. La pregunta sería, ¿cuáles fueron las experiencias con respecto de la discriminación, la marginación y la exclusión? Porque ya lo aludían en este momento previo, pero ahorita quisiera que lo profundizáramos en los 3 ejes, ¿no? Uh-huh. La discriminación, la marginación, ¿verdad? La exclusión. Uh-huh. Son temas calientes, diría yo, en esta obra, pero pues queremos conocerlo de viva voz. Sí, con respecto a la discriminación, en el libro la mayoría de los autores narramos algunos momentos en que vivimos discriminación, no nada más dentro de la universidad, sino como ya lo mencioné, en otros niveles educativos. La mayoría de nosotros hemos vivido esos momentos, ya lo mencioné, a muchos nos ha servido para decir, pero ¿por qué me discriminan si tengo igual de derechos que todos? Y otros nos hemos preguntado, nos hemos cuestionado, es que tal vez por ser indígena yo no puedo estar aquí o no tengo derecho a... Entonces, pues yo creo que para todos han sido momentos difíciles, pero de una u otra manera hemos podido enfrentarlos. Con respecto a la exclusión, la mayoría me parece que también relatamos en algún momento en que hemos sido excluidos, y no nada más por el Estado, por así decirlo, ¿no? Por las leyes. Hemos sido excluidos también, o somos excluidos muchas veces por la misma sociedad, ¿no? Por nuestra misma familia en algunos casos, que nos dijeron, bueno, tú ya vienes a estudiar aquí en la universidad, ¿no sería mejor que te hubieras quedado allá? O sea, ¿qué vienes acá? Tu lugar no es aquí, tu lugar es allá.
Entonces, pero ¿por qué tengo que excluirme y quedarme allá? Yo puedo venir y puedo ser parte de la universidad. Entonces, varios de los autores vivimos cuestiones parecidas a esto, y entonces pues, pero creo que afortunadamente todos hemos tenido la fuerza para mantenernos en la universidad, porque en todos los casos estar ahí en la universidad fue algo difícil, desprenderse, dejar familia, dejar pues toda una vida ya, ¿no? Para venirse a la Ciudad de México, pues fue algo muy difícil. Invirtiendo un poco el orden, empecemos contigo, María Carmen, tocando el tema de la marginación. Hablamos de la discriminación, de la exclusión. Hablemos un poco de la marginación. ¿Cómo enfrentan estos textos o los autores de estos textos esta temática de honda profundidad, diría yo? Pues sí, precisamente, ¿no? Aquí en lo que la mayoría de los textos se puede apreciar, ¿no? Es precisamente esta búsqueda, ¿no? De una vida mejor. ¿Por qué? Porque quizás en mi comunidad no hay ya ni para estudiar la secundaria, ¿no? La comunidad se queda nada más hasta la educación primaria, sexto, y uno tiene que salir a buscar, ¿no? Desde ahí empieza una marginación, ¿no? Muy, muy marcada y muy fuerte, ¿no? Que pudiera ser que limita, ¿no? Pero pues aquí en los mismos relatos se ve que uno trata de buscar la manera de salir de ahí, ¿no? La manera de mejorar su vida, ¿no? Y muchas veces nuestros padres, ¿no? Creen que la educación es la que nos va a garantizar un mejor nivel de vida, y bueno, pues actualmente podemos ver que quizás eso no lo garantiza, ¿no? Son otras cosas más que nos pueden ayudar. Podría ser también, bueno, no sé si verlo como marginación o no, pero sí tiene algo que ver, ¿no? Que uno como mujer, ¿cómo sale de la comunidad, no? Aquí en varios relatos, las compañeras dicen, ¿no? ¿Por qué no mejor te casas allá? O sea, tú, ¿para qué estudias si te vas a casar? Te van a mantener. ¿De qué te preocupas, no? Y es algo con la que una como universitaria, mujer indígena, tiene que pelear, ¿no? Desde ahí con la comunidad, porque en muchas de nosotras es poco común ver que una mujer sobresalga, busque estudios, busque otro tipo de vida, otro estilo de vida, ¿no? Que no sea precisamente el de únicamente quedarse en la casa y atender a los hijos y demás, ¿no? Solo agregaría, en la obra los diferentes autores abundan bastante sobre estos tres tópicos. Sí. La discriminación, la marginación y la exclusión. Y por eso mismo yo creo que vale la pena, porque es contada esta vida, este enfrentamiento con estos temas, la versión que tenemos en la obra, ¿no? Es narrada directamente por los que lo experimentan y lo sufren, ¿verdad? Ahora una pregunta para usted, doctora Gaby Sarni. Los estudiantes que hablan una lengua indígena, o más de una lengua indígena, ¿tienen mayores dificultades en el ámbito académico? Bueno, ese es un tema de fuerte debate, ¿sí? O sea, y eso yo creo que es un tema que no se puede mirar desde una sola óptica para dar una respuesta. Hay que mirar justamente los procesos escolares, ¿sí? O sea, está demostrado que ser hablante de más de una lengua no es un problema, sino que al revés, es un beneficio, ¿sí? Un beneficio cognitivo. Eso ya nos lo demuestra la psicología cognitiva, la antropología sociocultural. Eso ya sabemos que es así y en muchos países lo podemos ver. El problema es cómo la escuela, ¿sí? En nuestros países enfrenta a niños que son hablantes de una lengua diferente que el español, ¿sí? Que en su caso son las lenguas indígenas de este país, y esto se ha visto históricamente pues como una dificultad, ¿sí? Hoy estamos en otro escenario, en otro contexto histórico, en otro momento quizás, aún donde no logramos dar un paso verdadero en las instituciones que refleje lo que las leyes dicen, por ejemplo, ¿sí?
reconocer que las lenguas indígenas son lenguas nacionales y que por lo tanto son lenguas que hay que usarlas, trabajarlas, generar las condiciones para su desarrollo en las instituciones, pero es un hecho real que los estudiantes que su lengua materna es la lengua indígena, se han hecho procesos de escolaridad en el kinder, en el preescolar, en la primaria, en la secundaria, donde su lengua fue silenciada y donde realmente la adquisición del español fue un proceso también pobre, fue un proceso de mala adquisición del español. Obviamente estos jóvenes sí enfrentan mayores retos para desarrollar las habilidades que, por ejemplo, se piden en la universidad. Pero esto tampoco se puede generalizar, ¿sí? Tenemos estudiantes con perfiles diferentes, ¿no? O sea, estudiantes que quizás hablantes de la lengua indígena en sus casas han desarrollado experiencias no tan negativas de su identidad lingüística en la escuela primaria, que obviamente no se continuaron en la secundaria, porque la secundaria y la preparatoria en su mayoría a las que asisten los jóvenes indígenas son escuelas donde la lengua indígena no tiene una presencia, pero todo tiene que ver justamente con mirar estos procesos escolares, cómo fue la vinculación, la relación de las lenguas en las instituciones y qué posibilidades de entender a la lengua como un elemento fuertemente ligado a la cultura y a la identidad, pero obviamente no aislado de los procesos que las instituciones tienen que generar. Muchas gracias por sus comentarios. En un momento vamos a continuar con la charla. Ahora vamos a ver una cápsula acerca de los servicios que brinda la Subdirección de Servicios Escolares de nuestra universidad. Regresamos en unos instantes. La Subdirección de Servicios Escolares te acompaña desde tu ingreso hasta la titulación. Ofrece diferentes servicios a todos los alumnos de los niveles de licenciatura, especialización y posgrado. También establece los mecanismos administrativos para realizar distintos trámites como inscripción y reinscripción, elaboración de constancias de estudios y credenciales, duplicado de tira de materias, historiales académicos, certificados parciales y terminales, duplicados de certificados terminales, fotocopia de documentos originales, carta de pasante, expedición de títulos profesionales, así como la gestión de cambios de unidad, carrera, grupo y materias, bajas temporales o definitivas. También puedes realizar trámites y consultar tu trayectoria académica en la página de internet http://escolares.upm.mx/certificación/RX. Además, todo alumno de licenciatura que no cuente con protección por parte de alguna institución de seguridad social, como ISSSTE, Pemex o IMSS, puede solicitar el seguro facultativo del IMSS. Acércate al Departamento de Apoyos a Estudiantes de la Subdirección de Servicios Escolares para afiliarte al seguro facultativo. Para realizar cualquier trámite, debes hacer el pago correspondiente en la Caja General, entregar en el área de atención el comprobante de pago y mostrar tu credencial de estudiante y tira de materias. Si no tuvieras tu credencial en ese momento, con tu tira de materias y una identificación oficial vigente, puedes hacerlo. La Subdirección de Servicios Escolares se encuentra ubicada en la planta principal del edificio A. El horario de atención en mostrador es de lunes a viernes de 9 a 20 horas. Gracias por continuar con nosotros. Doctora Sarni, volvemos con usted. ¿Qué ventajas ha traído el hacer explícitas las experiencias de los jóvenes universitarios en forma de un texto escrito, en su experiencia? Bueno, yo creo que tiene ventajas de diferente nivel. Por un lado está los aprendizajes que los autores hemos tenido de atravesar este proceso, ¿sí? Que tiene que ver con una construcción colectiva. Realmente creo que los relatos logran materializarse porque ha habido un acompañamiento colectivo de compartir experiencias, a veces que no encontrábamos, cada uno no encontrábamos en nosotros las palabras para nombrar esas experiencias, y escuchando a nuestros compañeros en el trabajo colectivo,
podemos empezar a nombrar estas experiencias a partir de identificar elementos comunes. Entonces creo que por un lado tiene una ventaja personal de aprendizaje, de aprender a ubicar, nombrar situaciones, darle su lugar a estas situaciones que son centrales en los procesos escolares. La ventaja de que esto haya tenido como producto final un libro, un texto que ya hoy puede ser consultado por la comunidad educativa en general, pues ese es otro nivel de las ventajas, ¿sí? Es animarnos también a, como recién comentábamos, a hacer público cosas que se han mantenido muchas veces en la vida privada, ¿sí? Muchas veces son temas que han sido silenciados y de lo que tanto los propios actores no queremos hablar y que también hemos sido marcados por las instituciones en términos de estas cosas mejor no decirlas, ¿sí? Animarse a decir cosas que tienen que ver con las historias educativas es importante para justamente empezar a buscar otros caminos para transformar eso que no nos resultó, eso que no puede seguir sucediendo en ámbitos como la educación básica y tampoco la educación superior. Entonces yo creo que la ventaja es empezar a animarnos a hacer un uso democrático de las palabras, ¿sí? La idea de un texto público tiene que ver con animarse a que las palabras tengan una circulación pública, diciendo cosas que pueden ser dolorosas, pero cosas que también tienen que ver con nuestras realidades escolares y las prácticas escolares que llevamos adelante, ¿sí? Entonces creo que estos son ventajas en algún sentido. Muy bien. A ver, Xochitl, María Carmen, ¿qué opinión les merece, digamos, esto que es su incursión en el texto escrito, ahora en un libro? Me voy a permitir entrar directamente en este aspecto para pensar cómo incide en la comunidad este texto suyo y la obra en su conjunto. Cuando me refiero a la comunidad, pueden ustedes sentirse libres de pensar en la comunidad donde vienen, hacia donde van a ir a trabajar, la comunidad académica, escolar de la universidad pedagógica. Bueno, pues yo creo que tiene dos caras, ¿no? Por un lado, el texto ha sido visto de buena manera. Muchas personas lo leen, o jóvenes sobre todo lo leen y dicen, no, pues qué bueno que puedo leer este libro porque me motiva a seguir adelante. Pero para muchos dicen, pero ¿por qué escribió esto? Es que está criticando a fulano, es que está hablando de cosas que no debe hablar, ¿no? Entonces, en mi caso tengo problemas con una persona porque no está de acuerdo con lo que yo escribí. Entonces, este familiar como que se molesta un poco porque escribí mi vida y porque comento cosas sobre otras personas. Entonces hay dos polos en esto. Por una parte, por un sector es visto como algo bueno, como algo que puede servir, y por otro lado sigue siendo como algo, no sé, tal vez por ser mujer, por ser indígena, algo que uno debe callar, algo que nadie debe saber, es tu vida y solo tú tienes que saberla y nadie más tiene por qué enterarse. Y entonces se sienten como agredidos porque uno habló, porque uno escribió. Bien, entonces aquí podríamos decir que uno de los aspectos en donde incide es en esa perturbación de un orden aceptado. Exactamente, ¿no? sí. Bien, y para ti, Carmen, ¿qué ha significado, digamos, mirar el libro pensando en su incidencia en la comunidad? Pues yo, por ejemplo, leo lo que escribí y digo, pues me faltaron decir algunas cosas, ¿no? Que quizás en su momento no las pensé porque me preocupaba más hablar de otro tema, ¿no? Entonces yo por mi parte siento que me faltó mucho que decir. Quizás en la comunidad pues lo tomen o lo dejen, porque a final de cuentas pues cada quien tiene una idea y es como que es libre de pensar lo que uno quiera. Bueno, eso para mi comunidad, porque pues yo casi no estoy en contacto con ella, como digo, mi familia salió de ella hace más de 26 años, entonces pues ya
prácticamente perdimos contacto, ¿no? Con lo que sí, por ejemplo, a mí que la educación me tocó hacerla aquí en el Distrito Federal, pues hay algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, yo sí menciono, ¿no?, de que aquí quizás sí ven como un problema el que uno hable una lengua indígena, ¿no? Digo, no fue mi caso porque pues yo no la hablo, pero por ejemplo sí tenía compañeritos que la hablaban y sí los veían como los tontos, como los que no saben, como los que ellos mandan los AUSAER porque necesitan educación especial, siendo que tenemos las mismas capacidades, ¿no? Eso no es una limitante, al contrario, ¿no? Ya lo había mencionado la profesora, ¿no? Es un punto más a nuestro favor. Y pues yo básicamente lo veo así, ¿no? El visibilizar el problema aquí en las escuelas públicas del Distrito Federal, ¿no? Dos cosas me quedan de sus intervenciones. La primera, que es un efecto perturbador, y la otra, donde se pone María Carmen, es que un poco más allá de lo que puedan pensar en la comunidad, ¿no? Porque ella ya se mueve en otra esfera. Pero ahora pensemos, si me ayudan, en los efectos que estos relatos podrían tener, por decir, en la comunidad académica, más particularmente en la comunidad que integra el profesorado con el cual ustedes se formaron aquí en la universidad. Primera cosa. Segunda, en el ámbito en donde tienen sus colegas de la educación indígena, los profesores. Entonces, ya pensamos, ya hablamos de los efectos en la comunidad, ahora en la comunidad de expertos y en la comunidad profesional, en donde ustedes más tarde que temprano van a sentirse totalmente integradas. Bueno, me parece que es un texto que puede ayudar mucho, ¿no?, a los maestros. ¿Ayudar cómo? Aquí en la universidad, por ejemplo, ¿no? A que ya no cometan los equívocos. A conocer las características de los alumnos con los que están trabajando. Puede ayudar mucho en eso. Claro que todas las generaciones son diferentes, ¿no? Y cada generación o grupo de alumnos tiene características diferentes, pero ese texto podría ser retomado para conocer o tener un panorama general de cuáles son las características de los alumnos que vienen a esta institución, aquí en la UPN, ¿no? En otros casos, me parece que hablamos o muchos venimos o provenimos de secundarias técnicas, generales, telesecundarias, entonces me parece que a ese sector de maestros también puede ayudar, ¿no? Cómo están formando a sus alumnos, qué están viviendo sus alumnos y cómo influye en ellos. Entonces, viéndolo desde un ámbito educativo, me parece que puede servir mucho para que los maestros reflexionen acerca de qué trabajo están desempeñando y cómo está influyendo en las personas a las que están educando. Muchas gracias, Xóchitl. Brevemente, algo que pudieras agregar, porque tenemos el tiempo encima. Bueno, pues en el caso de nuestra licenciatura, pues estos son temas que están muy afines, ¿no? Que uno de cierta manera conoce, pero por ejemplo para las otras yo no sé realmente cómo sea que se maneje en las demás licenciaturas este tipo de temas, que pues deberían de trabajarlos, ¿no? Porque como digo yo, aquí también en el Distrito Federal tenemos comunidades indígenas y pues empezar a mirarlas desde ahí, ¿no? En saber que, como dijo Xóchitl, las características que tienen y cómo poder brindarles herramientas para que ellos sigan su formación, para que terminen educación básica, la media superior y la superior, y por qué no hasta pensar en un posgrado, ¿no? O sea, pues muchas gracias a las tres. El tiempo se nos ha terminado y solo nos resta agradecer a nuestros invitados, a nuestras invitadas, mejor dicho, habernos acompañado en esta ocasión. También les agradecemos a ustedes por su interés en esta emisión y les recordamos que pueden vernos en la página de internet radioitv.upn.mx. Además, estamos recibiendo sus comentarios en nuestra página de Facebook y nuestra cuenta de Twitter. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias a todos.